Me encanta que hables de mujeres relevantes del pasado. Pasó una cosa muy curiosa, fíjate. Cuando reuní de las biografías que yo publicaba en el correo, reuní las primeras 50 en un pequeño libro que se lo doy a mis Patreons, por cierto. Ellos fueron, se llama, biografías de 50 científicos. Alguien me preguntó, ¿y por qué no hay mujeres? Pues porque no me di cuenta, pues soy bobo. Fíjate, si me hubieran dicho, eres un maldito machista, misógino, heteropatriarcadote, malvado, que no quieres a las mujeres y las excluiste a propósito, hubiera yo dicho que no me grites, ¿no? Pero como no me lo dijo nadie en ese tono, sino me dijo, ¿y por qué no está? Yo dije, pues soy tonto. Y entonces empecé a hacer biografías de gente a la que le tengo una admiración extraordinaria, como Cecilia Penga Poshkin, la mujer que descubrió que el universo está hecho de hidrógeno, casi nada, como Caroline Herschel, y como otras varias que me parecen muy importantes, pero que no lo hago porque sean mujeres, lo hago porque son relevantes en ciencia. Y si son relevantes en ciencia, hay que señalarlas, sean mujeres, hombres o quimeras. Pero sí, esa es la razón por la que me metí a hacer, tampoco hice, voy a hacer biografías de mujeres, no, simplemente bueno, a la hora de buscar de quién hacía yo las biografías, pues fueron apareciendo científicas muy interesantes en los más distintos rubros. De María Anning, que creo que ya hemos hablado aquí, la mujer que sabía de paleontología, lo que no sabían los paleontólogos en el siglo XIX, pero Scooby-Doo, ¿no les gusta? Estamos aquí.